Bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Maru Nava, directora comercial, y hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que es la conectividad y el crecimiento en Yucatán, que sabemos que es un estado que ha estado sonando muchísimo en toda esta parte inmobiliaria, pero pues hay que adentrarnos un poquito más para conocer, para saber si queremos invertir ahí, por qué nos funcionaría invertir, en qué tipo de terreno podríamos invertir en este estado. Y justo hoy trajimos a una experta que es de Yanira, que lleva más de 15 años de experiencia en toda esta parte del mundo inmobiliario. Ella es consultora en inversiones inmobiliarias y bueno, su experiencia la ha llevado a conocer un poco de tanto proyectos de terrenos residenciales, semi-urbanizados, industriales y de otro tipo de negocios que al final de cuentas pues tienen mucho que ver en este rubro, ¿no? Pues Deya, muchísimas gracias que viniste, bienvenida. Muchas gracias, Maru, por la invitación y pues un gusto estar por acá y poder aportar algo al ecosistema inmobiliario. Sí, la verdad es que es algo súper interesante y para poder empezar a abrir esta plática me encantaría preguntarte ¿cómo fue o desde cuándo empezó tu experiencia con toda esta parte inmobiliaria en Mérida? O sea, ¿hace cuánto tiempo tú viste a Mérida y dijiste es buen momento de entrar en el mundo inmobiliario? Fíjate que es una pregunta súper interesante porque creo que fue la punta de lanza. Yo estaba en Querétaro y Querétaro venía de un desarrollo vertical muy alto en el cual ya estaba a punto de entrar en una burbuja, y esto es interesante. Les tenemos un poco de pánico al tema de las burbujas, pero son algo que sucede siempre sí o sí cuando la oferta y la demanda ya no están pues realmente una arriba de otra y se empiezan a poner parejas, ¿no? ¿A qué le llamamos burbuja? Cuando tú tienes más oferta inmobiliaria que demanda de parte del mercado. Yeah. En el caso, en su momento, por ejemplo, allá se volvió vertical, si bien al inicio no había, pues después hubo tanto que ya se empieza a quedar el inventario por un tiempo. Pero eso es algo normal que sucede en el pico natural, porque hay digamos que hay en la pirámide lo que se le llama emerger, luego consolidar, luego ya lo dejas de alguna manera cuando se empieza a estabilizar y luego viene un pequeño desacelere que es muy natural en el tema inmobiliario en cualquier ciudad. Dicho esto... ¿Cuándo pasó esto en Querétaro? Fíjate que en Querétaro te estoy hablando que yo tengo 5 años aquí en Mérida. O sea, ¿cuándo, más bien, porque para poderlo poner en comparativa, ¿cuándo empezó el crecimiento en Querétaro y cuándo entró la burbuja? Yo creo que fue a partir en un periodo de 5 años. Okay. Cuando yo llego a Querétaro, exactamente hace 10, estaba emergiendo vertical. O sea, había 3 torres. De hecho, yo llegué a un proyecto vertical, el cual era muy referente en ese momento. Después de estos 5 años después, ya pues hoy Querétaro es vertical, ¿no? Entonces, sí, completamente hubo, claro, entre la ciudad, la migración, como sucede en cualquier ciudad cuando hay ciertos referentes de seguridad, de inversión extranjera, pues la gente empieza a mudarse, pero eventualmente pues llegas a un punto donde ya pasas la consolidación y viene un pequeño desacelere, pero hay momentos donde hay que poner foco rojo a esos desaceleres que pueden ser temporales, y hay otros que sí hay otros factores externos que te van a dictar qué tan buena y rentable es tu inversión. Ya, ok. Entonces tú volteaste a ver Mérida, bueno, Yucatán, hace 5 años. Exactamente. Cuando empieza a ver esta situación, este fenómeno, yo dije, bueno, pues finalmente es mi negocio, es mi sector, y empecé a ver las ciudades con posibilidades de crecimiento por los factores que determinan una ciudad para invertir. Tema de seguridad, tema de recurso natural, temas de turismo. Estábamos en un cambio importante de sexenio y lo que son las partes turísticas y fronteras son las que regularmente se sostienen cuando hay un movimiento fuerte a nivel país. Entonces hice una evaluación y entre mi evaluación pues vi que Mérida contaba con los recursos, aunque mucho más lento que a lo mejor lo pudo ser Monterrey, que era una frontera, o lo podía hacer el estado vecino Quintana Roo, pero tenía algo pues que no tiene nadie más, que es la seguridad. Entonces pues le aposté a Mérida. Está un DHL, está una Amazon, y esas son las famosas. Hay empresas japonesas que triplican su inversión contra una Amazon, solamente no son tan conocidas, y esto te está permitiendo entrar a un nuevo sector muy importante, donde ahorita, hablando en términos como te explicaba en esta pirámide, la parte industrial está emergiendo.
¿Qué quiere decir? Que entonces va a tocar el crecimiento, la consolidación y el crecimiento. Entonces este punch es el que va a agarrar la plusvalía, donde va a subir tu metro cuadrado. Después, en unos 4 o 5 años, no va a ser diferente a lo que pasó con los terrenos. De un parque industrial va a haber 50 va a entrar a su periodo de desaceleración, y esto es algo que tendrían para que todo el tiempo, todos. o sea, para todo el tiempo. Eso es, creo que lo que al inversionista le cuesta más entender. Yo me he topado con muchísima gente que tiene la capacidad de invertir, pero que dice, no, me voy a esperar. El me voy a esperar normalmente en nuestro cerebro es, creo que puede haber algo mejor, me voy a esperar. Y en lo que te esperas y te esperas y te esperas y te esperas, lo que tú creías que ibas a encontrar mejor, a lo mejor no lo encuentras mejor y te encuentras por lo mismo que iba a ser un proyecto, pero lo que tú te pudiste haber ganado lo estás perdiendo porque en el momento que debiste invertir, no invertiste y ya incrementó el precio. Entonces, de verdad, el timing es todo. Todo. O sea, si en este momento estás viendo esta oportunidad, en ese momento tienes que invertir. Porque sí lo es todo. Y aquí viene mucho en la parte de las ubicaciones. Sí, total. ¿Qué pasa? Que obviamente Yucatán empezó a crecer, ¿no? O sea, yo digo, lo vi en esta parte del mundo inmobiliario, pues no hace tanto, pero lo que yo he visto es, ok, empezó el boom inmobiliario, va, buenísimo. Normalmente, pues yo como lo veo, es Mérida, que es la ciudad que pues, está pues, más crecida, que es donde están las universidades, centros comerciales, tacatá. Después Mérida empezó a crecer. La característica de Yucatán, o bueno, de Yucatán, es que alrededor de Mérida hay un periférico que es un anillo, le dicen anillo periférico, y antes solamente lo de adentro era lo habitable. Ya ahorita, afuera de ese periférico, ya hay, bueno, millones y millones y millones de crecimiento en cuestión departamentos, en cuestión universidades, en cuestión de todo, ¿no? La Universidad de Anáhuac Mayab está en carretera Progreso, o sea, son zonas que antes ir a la universidad decías, híjole, ahorita, no manches, antes de llegar a la universidad ya hay 50 proyectos, ¿no? Entonces ahora, ¿qué pasa? Que la parte de la ubicación, pues empezó a crecer así. Se volvió muy famoso la parte, yo creo que más por turismo, como renta vacacional, la parte de las costas, ¿no? Toda la parte de las playas, lo que es Progreso, San Bruno, San Benito, empezó a crecer todo por ahí, y ahorita, pues toda esa zona que de Progreso o sea, viendo hacia el mar, hacia tu derecha, que es norte, es noreste, sí es noreste, ¿no? Sí. Toda la parte norte, después de Progreso, es la que empezó a incrementar, y obviamente los que aprovecharon al principio, bien por ellos. Ahorita ya está repleto. Ahorita todo lo que está creciendo también y que se está conociendo, que ya lleva como 2 años, es la parte de Cizal, que Cizal se volvió pueblo mágico. Sí. Entonces, Cizal ahorita como playa es una de las playas más Para mí bonitas. Es mi favorita. Sí, o sea, es una de las más bonitas y todo el crecimiento está ahí, pero el timing es ahorita. Porque es lo mismo, o sea, va por ubicaciones y te tienes que agarrar el desarrollo que tenga mejor ubicación y trata que siempre sea como que la más pegada a la zona turística, porque es la que te va a dar, pues obviamente, esta ventaja tanto en la reventa como en la renta, ¿no? Todos sabemos que se vende primero lo mejor y ya después lo último, ¿no? Entonces, obviamente, el poder decir, híjole, yo te estoy revendiendo un terreno o yo te estoy rentando un Airbnb en la zona que está más cercana a la parte turística, que esa parte también es importante para el momento de escoger una buena inversión, ¿no? Y fíjate lo que dices, ¿no? Hablando de los timing, la gente que se quedó con las primeras filas de playa y todas estas costas, en su mayoría fueron extranjeros, porque ellos saben ver a futuro lo que no vemos a veces los mexicanos, y no porque no tengamos la accesibilidad que ellos tienen, solamente queremos la inmediatez y no sabemos esperar por inversiones a largo plazo. La gente que compró ahí ni siquiera tenía caminos, o sea, llegaban en brechas, esperaron más de 15 años para a donde están, y ni siquiera son propietarios de la tierra tal cual, ellos compran a través de un fideicomiso, pero lo van a tener perpetuamente mientras lo sigan renovando. Y dices, bueno, es una pena, todos los extranjeros se quedan con la playa. No, lo que pasa es que los extranjeros llegaron hace 15 años y están dispuestos a esperar. Aún así, todo ese impacto que ya hoy tiene, que la costa, bueno, hace 5 años, te dije, yo compré un terreno cerca de Telchac, no había nada, ahora hay edificios donde los departamentos valen 8, 10, 12, 15 millones de pesos. Ahorita comprar un terreno frente a la playa, para empezar, de aquí a que encuentres uno, y 2,
son millones de pesos, es impagable, de verdad es impagable. Ya se vende el metro lineal y clientas mías que han venido de Miami me dicen, oye, ya cuesta casi lo mismo que ir a comprar en Miami, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Justamente, hablando de estos timing, pues comprar cerca de esto y proyectos que estén cerca de la playa. Si tú te vas a todas las costas mexicanas, tú ya no podrás comprar, trata de comprar en un Careyes, en un, bueno, Punta Mita, que son tops lugares, sí, pero un día eran un pueblo. Punta Mita, Careyes, San Pancho, Sayulita, eran lugares no diferentes a lo que es San Bruno, hace muchos años. Pero la gente que llegó ahí esperó todo este crecimiento turístico y hoy tú intenta comprar un terreno. Y nos vamos del otro lado, Puerto Escondido, toda la costa oaxaqueña. Todo lo que es Puerto Escondido, bueno, imposible. Pero aún así, todo lo que te decía que se vende en comunal, que está por todas las orillas, le queda 25, 30, 40 minutos. Tienes que entrar casi en tractor al terreno. Y aún así son terrenos que se venden casi $1,000,000. O sea, bueno, al final... hay tanta facilidad. Y ya no estamos emergiendo, pero ya estamos, digamos que aquí todavía, pero es, como dices, ahorita el momento. Es ahorita y Yucatán tiene una característica muy buena para este tipo de cosas que justo que lo que acabas de decir, ¿no? La facilidad de poder llegar o accesar a una zona. Yucatán tiene todo cerca. O sea, estamos hablando que tu distancia más larga va a ser, híjole, ¿qué? ¿1 hora? Sí. ¿No? O sea, si me estoy hablando del Chac, que es del otro lado, ¿no? O sea, un club de playa, el más lejos que yo conozco, que es Seahorse, que está como a hora 20 más o menos. Esa es tu distancia larga, ¿no? Y estás hablando que te estás yendo a relajar a la playa lejísimos. Pero vuelvo a lo mismo, oye, te estás agarrando un terreno en donde estás cerca de la playa, pero también a 30, 40 minutos tienes una de las mejores universidades, claro, tienes uno de los mejores centros comerciales, tienes hospitales cerca. 30, 40 minutos, que yo que soy de Ciudad de México y tú que has estado en Querétaro, en Ciudad de México y en muchos lugares fuera de Yucatán, claro, híjole, yo a veces en tráfico me hacía 2 horas para poder llegar a la escuela, para poder llegar al centro comercial. No es nada, 40 minutos no es nada y tienes esta oportunidad de invertir en un terreno que te ofrezca las facilidades que te ofrece en cuestión pagos, pero también las bondades de una ubicación que está en crecimiento, que está cerca de zona turística, que está cerca de ciudad, que está, o sea, de verdad sí es una ventaja invertir hoy en día en Yucatán, hoy, no mañana, porque claro, ya mañana ya fue. Y yo escucho todavía que hay mucha gente que dice, no, ya Yucatán ya fue. No, ya fue, ya se volvió muy populacho por los terrenos. No. Cero. O sea, es todo lo contrario, es el momento de invertir ahorita, obviamente verificando en dónde estás invirtiendo, ¿no? Eso o sea, es eso es pero súper clave. No todo es color de rosas, hay cosas buenas, hay cosas malas. Yucatán puede entrar en una burbuja, pero ya hablamos de eso. O sea, hay cosas buenas y cosas malas siempre y cuando tú sepas cómo administrar esas partes, ¿no? Sí, yo diría que si lo tuviera que resumir como inversionista, ¿qué tienes que evaluar? Pues que es una ciudad que yo siempre les digo, si no quieres comprar un terreno por las razones que ya te expliqué, compra un pozo, ¿no? O sea, aquí hay agua y no va a haber agua en todo el país, esa es una realidad, cada vez hay más sequía. El único lugar con un recurso de este nivel, bueno, también existe Tabasco, Chiapas, pero hablando ya en todo lo que hablábamos como infraestructura de ciudad, pues Yucatán tiene una de las mayores reservas acuíferas. Entonces, ese es algo que es un intangible que no hay manera de ponerle valor, no hay manera. La parte de la seguridad, pues bueno, 4 años consecutivos sigue posicionada y esperemos por muchos años más. La parte de conectividad, pues tanto vía marítima, tanto carreteras, toda la parte de infraestructura. La parte de recursos, ¿no? Que al final, pues sí tienes toda esta parte que si hoy fuera a extinguirse un poco por falta de alimento y todo, tienes todo, ¿no? En esos términos. Eso es lo que te dicta invertir en un lugar. Entonces Mérida pues tiene 5 de 5, ¿no? Y en este otro sentido que tiene que saber el inversionista, que no puedes, si tú quieres invertir 200,000 pesos, no puedes esperar lo que te ofrecería un terreno de 2 millones de pesos. Es primero centrarse en lo que tú necesitas, lo que tú quieres y lo que tú puedes adquirir. Partiendo de ahí, todos los productos son buenos, exceptuando pues que si tú quieres algo de entrega inmediata y te compraste algo a 10 años, pues bueno, esa es una evaluación que tú tienes que hacer a nivel personal. Y sí, la otra, importantísima, a donde sea que compren, la legalidad
de los proyectos, porque eso fue parte de lo que ha distorsionado la visión de por qué no invertir o sí invertir. Los proyectos, y acá que dependemos de tantas instituciones de recursos naturales como lo son, por ejemplo, manifestación de impacto ambiental. La manifestación de impacto ambiental, la liberación de INA, porque hay zonas arqueológicas. Todo esto, Zagarpa y todas estas partes que te tienen que regular, porque pues estás hablando de tierra donde hay cenotes, donde hay... Sí, o sea, ya la regularización de una tierra aquí es completamente diferente a cualquier tierra de cualquier otro estado. Exactamente. Entonces, sí, no puede haber como que esta parte de comparación. Entonces, tú solamente tienes que constatar, primero, pues decir, bueno, yo esto puedo hacer, esto es lo que quiero obtener y esto es con lo que mi recurso cuenta. Entonces, paso seguido, pues sería, claro, yo en mi término de recomendación, pues eso. Y lo siguiente, pues es eso, ver la legalidad, que el desarrollador sea confiable, y eso lo puedes ver porque pues si tiene más proyectos, si existen oficinas, si sabes a dónde ir y tienes cómo validar que es gente confiable, la verdad es que pues es y sigue siendo la apuesta asertiva. Sí, que estén activos. Digo, hoy la verdad, hace tiempo que igual en eso hemos evolucionado, no solo los desarrolladores, sino también los inversionistas, que ya sabemos qué necesitamos. O sea, ya no nos pueden pues hacer tontos, chamaquear, ¿no? O sea, ya no nos pueden chamaquear. Ya hoy en día está TikTok, está YouTube, está claro, Google, está Instagram, que cada vez más gente comparte esta bondad del mundo inmobiliario, tanto como asesores, como inversionistas, como desarrolladores. Ejemplo, nosotros que estamos haciendo este tipo de podcast, o sea, ya te puedes tú educar muchísimo más en un mundo inmobiliario para tú tener las armas de poder llegar con un desarrollo y decir, a ver, yo quiero invertir, pero para yo poder invertir me tengo que cerciorar de que pues seas un buen desarrollador para yo saber si va a ser un buen producto, ¿no? Claro. Y tú ya vas a llevar con esas armas. Ahora, también hay que saber que las armas que lleves pues van a depender del tiempo en el que quieras invertir, porque si tú llegas a un proyecto en preventa en donde apenas está iniciando y quieres que tengan toda la documentación, no va a pasar, ¿no? O sea, no va a pasar tal cual, hay procesos. Porque hay procesos y eso es una preventa, ¿no? Que igual tenemos un podcast en el que hablamos acerca de la preventa y cuáles son los procesos del desarrollador para poder ir sacando esta parte de documentación legal, ¿no? Y aquí voy a hacer una pausa y te voy a decir que algo que yo les digo a todos mis clientes, yo que he vivido en diferentes ciudades del país, es que Yucatán es otra cosa. Y cuando me dicen, es que aquí, sí, allá son esas leyes, acá son totalmente diferentes. Sí. Acá algo que existe en Yucatán es muy arraigado en usos y costumbres. Tienes que llegar y desaprender todo lo que sabes, inclusive en términos legales, en términos de notaría, en términos de impuestos, en muchas cosas, porque Yucatán tiene otros lineamientos. Y no porque tus lineamientos no sean los de Yucatán, estás comprando algo ilegítimo, fraudulento. Eso es importante, lo que decías de las redes sociales. También hay mucha gente desprestigiando esto. Y ahora yo no voy a decir, no hay nada malo en Mérida. Claro, como todo, siempre hay dos lados. Acá es tu ojo crítico, tu ojo neutral, el que va a determinar si la inversión es buena o no. ¿Basándome en qué? En las bondades del Estado a nivel económico, macro y micro, basándome en la capacidad del desarrollador y su currículum, en su parte legal, y realmente siendo muy congruente con lo que yo quiero obtener y lo que estoy dispuesto a invertir. Totalmente. Con eso no hay manera que alguien te diga, no, pero es que te van a decir, no, pues si tú estás queriendo invertir 100,000 pesos, esperar 15 años y te van a vender en medio de un lugar donde todavía no hay urbanización, nadie te estafó. Tú estás eligiendo comprar algo que en ese momento es adecuado para tu inversión porque no es para ahorita. Si quieres algo diferente y te dan algo contrario, bueno, ahí sí, por supuesto, hay que... Pero entonces, esos serían como mis puntos a invitarles a... Pero totalmente, o sea, como inversionista, sí es... A ver, primero, para poder invertir hay que educarnos en la parte de la inversión, porque sí nos toca de todo. O sea, ahora sí que como ya viviendo este mundo inmobiliario... Sí, de repente llega gente y dice, perfecto, ok, a ver tu proyecto. Me gusta tu proyecto, ok, es semi-urbanizado, buenísimo, cuesta, no sé, 300,000 pesos, ¿no? Pero no, porque yo quiero algo inmediato. Buenísimo, ¿cuánto tienes de inversión? O sea, ¿cuánto es tu presupuesto para invertir? 500,000 pesos. No, o sea, no va a pasar, ¿no? O sea, también hay que ser, como agarrar esta parte como
realistas. Como de ser realistas de lo que tenemos para poder invertir, y no porque tú no tengas 3 millones de pesos para invertir significa que estás haciendo una inversión X. No, pero para nada. La gente se ha vuelto millonaria haciendo inversiones baratísimas. Baratísimas, pero baratísimas. Es donde más ganas. O sea, la gente que al día de hoy se volvió millonaria por hacer las inversiones en Quintana Roo, toda la parte de costa de Tulum, no crean que compraron en millones de pesos, no, compraron a 2, 3, 4, 5 pesos metro cuadrado, e incluso algunos compraron ejidales, que es otra cosa. Aquí en Yucatán el 70% de las tierras son ejidales. O sea, no es propiedad privada todo. De hecho, la propiedad privada ya casi está nula, ¿no? O sea, ya cada vez queda más tierra, pero la tierra es ejidal. No es malo una tierra ejidal, nada más tienen que saber que existe un proceso de poder regularizar esa tierra ejidal a volverla propiedad privada para poder empezar pues todo este proceso de legalización, de subdivisión, de INA, de MIA, de un montón de documentación legal que tienes que ser propiedad privada para poder generar, ¿no? Claro. Ahora, no es malo, tienen que saber que están llegando a un estado en donde pues mucha tierra es ejidal, ¿no? Incluso Quintana Roo también, mucha tierra, o sea, todo el sureste, todo el sureste, hay mucha esta parte de fue tierra propiedad ejidal, ¿no? social, que un abogado me corrigió. Hay dos, propiedad social y propiedad privada, ¿no? Entonces también hay mucha mala información por diferentes malos manejos, pero yo siempre digo que al final tú decides cuando tienes toda la información en la mano. Nadie te puede engañar, nadie te puede timar. Si tú tienes los elementos aquí, ya tú dices, bueno, esto es lo que yo quiero, pero claro, hay que hacer la tarea, no dejarnos malinformar, que es muy importante, tampoco irnos un poco con este trending, ¿no? Las ciudades y las inversiones requieren una atención muy fina. Sí. Si vas a meter dinero a tu patrimonio y a tu capital, tienes que hacer la tarea. Totalmente, y asegúrense de que si van a invertir, inviertan en un buen desarrollo, pero también que inviertan en un desarrollo que les pueda ofrecer buenos asesores para que no te vendan. O sea, no dejes que te vendan, deja que te asesoren, porque el que va a comprar eres tú. O sea, tú no estás yendo para que te vendan, más bien tú estás yendo para que te asesoren, y con esa asesoría saber si el producto que te están mostrando es el adecuado o no. Que eso es algo sumamente importante. Antes había muchísimos vendedores, cada vez están siendo menos los vendedores y más los asesores. Claro. ¿Y cuál es la diferencia? Es una persona que te puede instruir en la zona en donde quieres invertir, cuál es el crecimiento, cuáles son las bondades, cómo está la parte de la plusvalía, qué características tienen dependiendo de lo que tú busques. Y un buen asesor, si ve realmente que lo que tú tienes, a ver, yo tengo estos puntos súper claros, ve que el producto que a lo mejor él está comercializando no cumple con esos puntos, lo mejor que puede hacer un asesor es decirte, lo que estás buscando no está en este producto, pero mira, te puedo pasar el contacto de alguien más, o shalala, o mira, a lo mejor, porque pasa muchísimo, ¿no? Porque mucha gente viene con algo muy marcado, pero se da cuenta que lo que le están ofreciendo, aunque no sea lo que ya tenía marcado, le va a funcionar muy bien en la parte de inversión. Oye, yo vengo muy marcado con que quiero algo de entrega inmediata, pero me están ofreciendo algo semiurbanizado. Híjole, estoy viendo que la entrega inmediata es para una cosa, pero el semiurbanizado es para otra. Hay que saber igual que no hay que echar todos los huevos en una canasta, hay que abrirnos de mente en la parte de la inversión. No siempre es invertir en lo mismo, o sea, hay que poder diversificar nuestra inversión, y es sumamente importante que se puedan encontrar con un buen asesor. Si se encuentran con un buen asesor en un buen proyecto, yo creo que ya están del otro lado. O sea, es clave, y cada vez están habiendo más asesores que vendedores, ¿no? Y eso es algo bastante interesante. Así es, Maru. Pues sí, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por permitirnos platicar este tema tan interesante, porque todavía hay muchísima gente que quiere invertir en Yucatán, y siento que hay mucha gente desinformada en toda esta cuestión. Y a veces la parte de la red social pues nos puede pues nos meten un montón de ideas por todos lados. Entonces, pues ojalá que este podcast les haya funcionado, puedan tomar lo que les funcione para que puedan hacer una muy buena inversión. Y definitivamente yo cerraría con que Yucatán sigue siendo un muy buen lugar para invertir, sabiendo que la inversión que estás haciendo pues probablemente depende igual del presupuesto que tengas, pero probablemente sea a mediano o largo plazo, y va a ser algo que te va a funcionar bastante bien en este crecimiento de patrimonio, ¿no? Así es, yo creo que Yucatán sigue siendo el rockstar y es un estado sumamente prometedor por 1000 razones, así que no, todavía no se ha acabado.
Hay áreas donde ha desacelerado, pero hay otras donde está emergiendo, otras donde está creciendo, porque no es lineal, no todo el estado crece y se desacelera. Afortunadamente hay diferentes sectores, solamente hay que saber bien a dónde afinar el ojo. Totalmente. Pues muchísimas gracias y nos María. vemos en el próximo podcast.